Entonces vamos a copiar, o control C, lo mismo, pero cuando ustedes van a pegarlo en el archivo, van con el botón secundario y ponen acá solamente conservar solo texto. Entonces se me pegan las cosas, pero con el formato que yo le puse antes. Yo antes les había puesto que me lo copien a Arial. Entonces ahora ustedes tienen el mismo texto, nada más que copiado en el formato que ustedes le pusieron previamente. Y por cuestiones de copio y pego se les va a pegar así, porque el interlineado que tiene un PDF, en este caso, es más chico, que es un interlineado sencillo. Ustedes acá tienen un interlineado de 1.5. Entonces por eso les aparece esto así separado. Pero bueno, eso está vinculado a la cuestión de formato, que les va a servir cuando ustedes tienen que empezar. Cuando ustedes copian y pegan cosas de páginas, siempre respetando la propiedad intelectual, está bueno que lo hagan sin formato, así no echan a perder todo el trabajo que hicieron previamente. Entonces, bueno, ya como dándole estas herramientas de cómo configurar el Word, queda lo más importante, que es ponerse a escribir. Y para ponernos a escribir, como que reconocí 3 cosas importantes que tienen que tener en cuenta, que son la bibliografía y las citas, lo específico del lenguaje, y después, bueno, cómo lo van a enviar al archivo. Para la bibliografía y citas son 2 cosas distintas. Ustedes, la bibliografía es todo el material del cual ustedes accedieron en el momento para realizar el trabajo. Todo lo que ustedes buscaron previamente en la lectura exploratoria, todos los archivos, el material que, por ejemplo, les va a proponer, les ofrece la cátedra para esta actividad, sería parte de la bibliografía. O sea, todo el material que ustedes en este momento acceden para sacar información y ponerse a escribir. En cambio, la cita puede ser textualmente o indirecta, se dice directa o indirecta. La cita directa es lo que el autor específicamente dice, y la cita indirecta es parafrasear, básicamente. Yo después les puedo acercar, no me pareció, como tampoco me estoy excediendo un poco el tiempo, de ponerle a comentar cómo se cita, pero un compañero en el grupo de WhatsApp, y si ustedes lo buscan por internet, a las normas APA para citar, les explica bien cómo citar diferentes archivos. Si ustedes tienen un archivo PDF de forma digital, no se cita de la misma forma que si ustedes tienen un libro impreso, o si es parte de una colección de libros, no se cita de la misma manera. Cada fuente tiene una manera de citación específica, por así decirlo, y si ustedes no pueden acceder al material que está en internet o no lo entienden, les puedo acercar un práctico que es orientativo, es informativo, de una materia que la mayoría de ustedes van a cursar el próximo cuatrimestre, que es metodología y la investigación. Yo, para realizar este taller, estuve charlando mucho con la jefa de esa cátedra, que es Beatriz Enzabela, y me sugirió que si les podía compartir este práctico, les va a servir para aprender a citar. Así que si a alguno le hace falta, me avisa y se lo comparto. Lo describe muy simplemente a cómo citar con normas APA, y que para este trabajo les pueda servir. Así que bueno, esa sería como la diferencia entre citas. Y lo que les iba a decir es que una diferencia es entre, por ejemplo, la cita directa, es si yo voy a decir textualmente lo que dijo. De yo, por ejemplo, esto es lo que lo... si algo textualmente, lo que yo copié en el Word, esto sería una cita directa, porque estoy copio y pego lo que dice el autor. Si yo lo dejo así, este trabajo completamente está mal, porque no estoy creando algo nuevo, estoy violando la propiedad intelectual de quien lo escribe. Pero si yo lo cito a esto, pongo el nombre del autor, coma, el año y la página, el número de página del que yo le saqué, eso está convalidado argumentalmente, porque yo estoy reconociendo que esta producción no es mía, es de otro autor, pero yo voy a usarla para crear mi propio texto. Esto sería un ejemplo de cita textual. Y este mismo ejemplo llevado a una cita que no es textual, que vos usás el parafraseo, sería si yo digo, por ejemplo, que en vez de decir 1986,
digo, a mediados de la década del 80, se vincula el proceso del Plan Solidario para Recuperar la Vida, donde algunos soportes gráficos se utilizaron de una manera académica para representar el espacio. Más o menos estoy diciendo lo que dice el texto, pero no con las mismas palabras, estoy parafraseando. Pero yo tengo que decir al final de todo lo que dije, que el autor, que en este caso sería Andrade, según Andrade tal cosa. Entonces yo no digo textualmente lo que dice Andrade, pero reconozco que para decir lo que dije me basé en su argumentación. Eso es importante y es, creo que el mayor contenido de cuando uno escribe tiene que reconocer de dónde saca las cosas, porque si no toda la composición estaría mal, porque no estoy reconociendo la propiedad intelectual de la otra persona. Vi que escribieron en el chat, pero no me deja leerlo, así que si alguien lo puede compartir en el micrófono, estaría bueno. Sí, que envíes el documento ese que dijiste donde explica, que hiciste con la cátedra de donde explicar cómo citar, que lo envíes para todos en el grupo de WhatsApp. Buenísimo. Genial, genial. Yo se los comparto y también les va a servir para, bueno, los que cursen, los que están en primer año y cursen método, les va a servir. Lu, perdón. Sí. También a veces, viste en ese que, en el Google académico que mencionaste, Sí. perdón, no sé si hay mucho ruido. A veces, como son de revistas científicas, tiene una opción que vos podés, que te dice cómo citar y haces clic y te dice según las normas APA o como o distintas modalidades. Sí, eso está bueno porque, claro, te ahorra, por así decirlo, el trabajo que vos tenés que ver cómo se cita y citarlo correctamente. Eso está bueno cuando ustedes ven el material en esta lectura exploratoria que hacen, fíjense cómo se cita, porque abajo sí, como dice la compañera, muchas veces te dice cómo citarlo y te ahorra el trabajo para la bibliografía. Bueno, y cuando ustedes se van a, ya cuando definitivamente buscaron de qué van a hablar, le dieron el formato al texto y todo, se tienen que sentar a escribir. El proceso de escritura es, algunos tienen la capacidad de hacerlo en poco tiempo, a otros les lleva más, pero es un ejercicio que todos, en este caso como estudiantes y después como futuros profesionales, nos tenemos que dedicar el tiempo para aprender a hacerlo, y no se aprende a escribir de un día para el otro, es que entrego un trabajo, me lo rebotan capaz por formato o porque no está en un lenguaje adecuado, y lo revuelvo a hacer, y un montón de veces que tenemos que hasta releer el mismo texto y lo vamos cambiando. Pude reconocer algunos como que me pasó mucho tiempo, y me han hecho en estas correcciones, como cuestiones específicas de cómo escribir. Por ejemplo, pude reconocer que la mayoría de los verbos los pueden ustedes escribir en pretérito perfecto simple, entonces de esa forma le dan como objetividad al ensayo, y en estructura general tienen una mejor recepción argumentalmente. Por ejemplo, acá les puse, para los que no se acuerdan, el pretérito perfecto simple son todos los que llevan acento en la última vocal. Yo podría decir el sujeto tomaba el colectivo, y ese tomaba en un lenguaje académico es informal. Entonces lo cambio por el sujeto tomó el medio de transporte. Hasta después le cambio el final. Pero el tomó me da pie para decir, bueno, cámbiale un poco capaz la forma, porque estás hablando medio informal. Entonces este tiempo verbal como que te adecua a una forma de escribir. Otra sugerencia que les puedo decir es el uso de las personas y la forma. Por ejemplo, yo acá se me ocurrió de decirles en la obra no está presente, es como se puede decir en la obra no está presente, pero después que vos realizás relecturas lo podés mejorar y escribirlo en la obra no se encuentra presente. Al cambiarlo a no se encuentra, le da como otro marco más académico y objetivo. Se puede escribir no está presente, pero capaz si vos lo relees, lo podrías cambiar a se encuentra y le da un marco más objetivo a lo que ustedes quieren decir. Y otra cosa que es muy importante, que
a veces nos pasa que vamos escribiendo, a veces cuando hablamos, vale la redundancia, dije 2 veces a veces, las elocuencias. Y eso es muy visible cuando uno escribe y no realiza las relecturas, queda muy elocuente todo. Por ejemplo, cuando decimos es más bueno, o el ejemplo más clásico es el más mejor. No porque le pongas el más, le va a dar mayor carácter peyorativo a lo que estás diciendo, sino directamente es una cuestión de costumbre. Pero que en las escrituras esto se nota y no queda académicamente viable. Se me ocurre, justo me pasó en un ensayo que estoy escribiendo de Lefebvre, escribí, Lefebvre al referirse a la urbanización no solo incluye la transformación de los espacios, sino también. Le puedo borrar este no solo, porque estoy siendo elocuente, o sea, estoy diciendo que también no solo incluye eso, sino, no así, no, como, ahora me estoy mezclando sola, pero no hace falta ponerlo, porque si yo digo Lefebvre al referirse a la urbanización incluye la transformación de espacios, y también estoy refiriéndome a las dos cosas, y queda mejor para quien lo lee si no lo pongo a esto directamente. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Cuando leo 25.000 veces la oración y leo el contexto en el cual escribo, puedo ir suprimiendo este tipo de palabras. Esto pasa la mayoría de las veces cuando vos escribís y vas escribiendo y después lo relees, podés encontrar y reconocer estos errores. No son errores, son formas en las cuales uno escribe y que las podemos suprimir o hacer un filtro cuando vamos a presentar un ensayo académico. Y después, como una sugerencia que les puedo hacer, es el envío final del documento. Esto depende del tipo de archivo. Hay algunas cátedras que les van a pedir específicamente que el formato final de archivo sea Word o versión PDF, y eso lo pueden hacer por una cuestión de cómo lo guardan en el archivo. Les sugiero que en el caso de que una cátedra les diga que el formato final tiene que ser en archivo Word, ustedes protejan el documento. ¿Cómo lo protegen y para qué lo protegen? Ustedes, al proteger el documento, para quien lo abre, le va a dificultar la edición. Entonces no le pueden cambiar el contenido sustancial que ustedes escribieron. Y para proteger el documento van a archivo, información. Yo tengo la última versión de Word, pero todas las versiones lo tienen. No lo tienen capaz en el mismo lado, pero lo pueden encontrar. Voy a proteger documento y pongo acá abrir solo, siempre como solo lectura. Entonces la otra persona que me reciba el archivo le va a aparecer sin herramientas de edición, a menos que toque el botón y lo pueda editar. Es una manera para proteger de que no nos cambien el contenido sustancial de lo que escribimos. Y en el caso de que nos digan que tenemos que entregar el formato PDF, que también algunas actividades de pago se los pide así y algunos compañeros no pueden realizarlo, les explico que es guardar como. Algunas versiones de Word lo pueden hacer, en otras no siempre, a veces pasa. Si no, tienen que utilizar otro programa externo para poder convertirlo, y acá en el tipo, que es documento de Word, yo tengo la opción de guardar en PDF. Entonces el archivo automáticamente me cambia el destino. Bueno, esos son como para la clasificación final, de cómo mandar el archivo. Disculpa, lo de PDF creo que si tenés el paquete Adobe te lo permite, si no lo tenés no sé si lo puedes hacer. Y por otro lado, la profe de Economía nos pedía que lo mandemos en Word para poder corregir. Sí, eso también se pone, bueno, personalmente se pone en disputa porque vos